Hola queridos amigos de Leo, bienvenidos a Lelia Astral Tarot para mejorar tu vida. Vamos a hacer tu lectura en este momento. Y te invitamos a suscribirte y activar la campanita para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Te dice, presta atención a las señales. Te estoy trayendo información esotérica, como por ejemplo esta lectura, y ayudándote a entender verdades espirituales. Tu comprensión espiritual se está elevando a otro nivel a medida que te mantienes receptivo. Mantén una mente abierta y deja ir las ilusiones y pensamientos limitantes. Yo te guiaré a través de estos cambios. Bueno, es un mensaje bien importante, bien bonito, porque te estaba hablando acerca de prestar atención a todos estos mensajitos que traen a través de personas como yo o de las señales, incluso de los números o en sueños. Por eso quiero que ya mismo escribas o decretes en los comentarios: mantengo una mente abierta, o escribas hecho está. Porque cuando tú comienzas día a día a hacer todos estos decretos, créeme que cosas maravillosas comienzan a sucederte alrededor. La lectura es general, toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Si quieres una lectura privada conmigo, en mi primer comentario y en mi descripción están mis datos de contacto. Vamos a ver energía, economía, amor. Bueno, en cuanto al tema de energía, en este momento me están diciendo que algunos están viviendo situaciones de escasez, traiciones, peleas numerosas. Sin embargo, esto tiene que ver con enemigos ocultos a tu alrededor. ¿Sabes? A veces uno va como muy confiado de que la gente que está alrededor de uno, porque le sonríe, es tu amigo o es tu amiga, y esto es un grave error. ¿Sí? Entonces, tienes que aprender a asumir que no todas las personas que están alrededor tuyo desean tu bien. Yo te recomiendo que hagas una oración o meditación de protección. La puedes encontrar en nuestro canal o en otro canal. En el primer comentario hay rituales de limpieza. Pero sí sería bien importante, porque siento que te tiene muy estancado la energía de las personas que hay como en tu entorno. Y que tu intuición te dice a veces que hay personas que son falsas o envidiosas, y pues es gente a la que uno más bien tienes como que desearle el bien, porque es gente que vive en bajo astral. Pasamos a la parte económica. Veamos números importantes. Tenemos el 67, el número 15 y el número 71. Veamos con nuestro tarot de las brujas qué se podría estar viniendo. Ok, bueno, saquemos las cartas. Y nuestra quinta carta. Bueno, comenzamos con esta carta del 6 de pentáculos o el 6 de oros, ¿sí? Estamos en un momento clave, en un momento decisivo. Este 6 para mí siempre representa una dualidad, dos caminos. Y estás en el momento en el que te conviertes en una persona súper próspera o lo pierdes todo o continúas con una mala racha. Entonces me dices, ellos están en un momento clave en la cual tienen que tomar una decisión. También esta carta me habla acerca de la dualidad entre acumular riquezas y ayudar, ¿sí? Entre el altruismo y el egoísmo. Es súper importante que escojas sí lo que te haga feliz, pero también algo que te permita ayudar a los demás, ¿sí? Que combine ambas cosas. Estás en un momento clave, también te están diciendo que es bueno compartir
lo que nosotros tenemos con los demás, sobre todo con las personas más necesitadas. A veces estas personas están incluso en nuestra familia, entonces pienso que los próximos días son días para que hagas trabajo social y ayudes a alguien cercano o alguna labor social, y también para que tomes una decisión. La carta de el paje de varas me dice que va a haber un emisario. Este es un emisario, ¿sabes? Que te va a hablar acerca de como de una... Siento yo como de una propuesta bien importante, ¿sí? La carta del paje de bastos es una carta que te dice que hay una persona con buenas intenciones que te quiere ayudar, ¿sí? Porque ve que eres muy inteligente, que eres una persona que piensa mucho con la razón y logras dominar como el instinto. Eres una persona muy, muy sabia. La carta de el juicio, ¿sí? Me dice que no juzgues de manera apresurada la oportunidad que se te va a presentar en los próximos días. Puede ser que no sea exactamente lo que tú estabas esperando, planeando para trabajo, para nuevo trabajo o para negocio, pero es algo que yo siento que sí te va a abrir las puertas, porque mira que te sale el Rey de Oros acá. Es un negocio bien importante y siento que va a estar guiado por una persona que tiene mucho conocimiento en toda esta área pues financiera. Entonces yo aquí los veo como que están en el momento de aprovechar o no aprovechar, o ganarlo todo, perderlo todo, o continuar en la misma situación. Está bien decisivo estos días que se vienen. Así los veo. Veamos qué te dice el oráculo al respecto. Y te dicen: nada lejos de la situación de los temores, nada lejos de la situación de juzgar mal una buena oportunidad simplemente pues porque no es exactamente lo que tú quieres. Bueno, vamos a pasar a nuestra parte sentimental. Te invitamos a que ya mismo te suscribas y que nos sigan en las redes sociales que aparecen en el primer comentario. M, letras importantes: M, C, V, la A y la L. Vamos signos importantes. Tenemos Leo, Capricornio, Virgo, Cáncer, Acuario. Veamos qué viene para el amor en estos días, y si quieres saber de solteros y conexiones puedes ir al especial amor. ¿Ok? ¿Listo? Veamos qué se viene. Ok. Bueno, lo que esta carta de este caballero de pentáculos me quiere decir, o caballero de oros, es que hay una persona dispuesta a conquistarte, ¿sí? Esta es una carta de conquista, de seducción, de alguien que está dispuesto a venir a por ti con la mejor actitud de pasión. Siento que es alguien a quien tú le atraes muchísimo y es una persona que de verdad tiene un interés genuino en darlo todo por ti, ¿sí? Entonces siento que los próximos días pueden estar bien marcados por llamadas, por cortejo, por filtreo, por todas estas como acciones que digamos uno conoce al inicio de las relaciones. Entonces pues pienso que deberías como estar esperando esto. Bueno, la carta de este 8 de bastos invertido, sí, es una carta que es bien importante, digamos, sobre todo en este contexto, porque me dice que
hay algo aquí que sí podría como ser un problemilla y es el tema de los celos, ¿sabes? Entonces no sé si van a ser celos de parte tuya o celos de parte de esa persona, pero no deberían ser, o sea, no deberían estar, o sea, ni siquiera por gente del pasado, de ninguno de los dos, porque aquí yo veo que hay amor real. Mira que también nos aparece el paje de copas. Y esto me dice que, mira, es como que esta persona tiene mucho miedo de que alguien más te conquiste, por eso tiene celos, pero no se anima a hablar acerca de esto. De hecho, el paje de copas representa también una persona que le cuesta mucho expresar sus emociones, ¿sí? Cuando uno habla, o más bien cuando uno estudia este tarot, nos dice, es alguien atormentado en el amor. Y es una persona joven, o sea, puede ser que en edad quizás sea de tu misma edad o mayor, pero es alguien con menos experiencia espiritual y emocionalmente. Acá nuevamente otro paje de varas, y esto me dice que alguien podría estarte como trayendo una noticia al respecto de esta relación o hablándote, pues respecto a esta persona. El 2 de espadas invertido me dice que en cuanto a esta persona de acá, no le prestes mucha atención. Siento que es alguien que va a intentar sembrar allí la semillita de la desconfianza y echarle como más leña a los celos, pero esto no debería ser así. Quizá lo haga por las motivaciones incorrectas. Eso se viene en los próximos días, está pasando o ya pasó, porque las líneas de tiempo son diferentes para todos. El oráculo te dice, nunca necesitaste alas ajenas para volar. O sea, siempre debes volar por tu propia iniciativa. Te invito a que te suscribas y veamos qué te dice el oráculo de luces y sombras. Te dice, el mundo natural necesita de ti. Bueno, recuerda suscribirte, dejarnos un like o un comentario, quédate en la meditación y luego ve a tu ascendente, y si no le conoces te recomiendo ir a Libra. Te quiero muchísimo y gracias de parte de nuestros peluditos. Puedes conocerlos en la lista de ellos, que está en el inicio, en el primer comentario. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso llega a felicitarte
llega a darte todas las buenas nuevas. Un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.